A lo largo de la historia han existido reyes poderosos, emperadores temidos y conquistadores legendarios. Pero solo un hombre logró convertirse en una leyenda antes de cumplir los 33 años. Su nombre era Alejandro Magno. Cuando nació, nadie imaginaba que aquel niño macedonio terminaría destruyendo el imperio más poderoso de su tiempo y conquistando territorios que se extendían desde Grecia hasta la India. Más de 2000 años después, su historia sigue fascinando al mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo un joven de apenas 20 años logró conquistar casi todo el mundo conocido? Y más importante aún, ¿por qué murió cuando parecía estar destinado a gobernarlo todo? Esta es la historia de Alejandro Magno, el hombre que conquistó el mundo y el precio que tuvo que pagar por hacerlo. Año 356 a.C. En la ciudad de Pella nació un niño que cambiaría la historia para siempre. Era hijo del rey Filipo II de Macedonia y de Olimpia. Desde pequeño escuchó historias sobre héroes legendarios. Su favorito era Aquiles. Alejandro admiraba tanto al héroe de la guerra de Troya que llevaba consigo una copia de la Ilíada prácticamente toda su vida. Su madre le repetía constantemente que estaba destinado a la grandeza. Su padre tenía otros planes. Quería convertirlo en el gobernante perfecto. Para ello contrató al filósofo más brillante de la época, Aristóteles. Bajo la tutela del gran pensador, Alejandro aprendió filosofía política, geografía y estrategia militar. Cuando tenía apenas 12 años ocurrió un hecho que se convertiría en leyenda. Un caballo salvaje llamado Bucéfalo había sido llevado ante el rey. Nadie podía montarlo. Entonces Alejandro observó algo. El animal se asustaba de su propia sombra. Los soldados intentaban controlarlo sin éxito. Alejandro lo giró hacia el sol, lo calmó y finalmente logró montarlo. Todos quedaron sorprendidos. Su padre lo observó en silencio. Luego pronunció una frase que quedaría grabada para siempre. Macedonia es demasiado pequeña para ti. Aquellas palabras alimentaron una ambición que jamás desaparecería. En el año 336 a.C., su padre, el rey Filipo II, fue asesinado. El reino entró en caos. Muchos pensaron que Alejandro no sobreviviría políticamente. Tenía apenas 20 años, pero reaccionó con una rapidez impresionante. Eliminó rebeliones, castigó a sus enemigos y consolidó su poder. Ahora tenía un objetivo: conquistar Persia, el imperio más poderoso del planeta. Persia era inmensa, poseía riquezas inimaginables, millones de habitantes y un ejército gigantesco. Su gobernante era Darío III. Nadie creía que Macedonia pudiera derrotarlo. Nadie excepto Alejandro. En el año 334 a.C. cruzó hacia Asia con aproximadamente 40.000 hombres. La aventura más grande de la historia había comenzado. La batalla del río Gránico fue la primera prueba. Alejandro lideró personalmente la carga. Como siempre haría, no observaba desde atrás, combatía junto a sus soldados. La victoria fue total. Aquella batalla envió un mensaje al mundo. Había llegado un nuevo conquistador y no pensaba detenerse. En Isos ocurrió algo extraordinario. Alejandro enfrentó por primera vez a Darío III. Los persas eran superiores en número, pero la estrategia macedonia fue brillante. Darío huyó del campo de batalla y su familia fue capturada. Por primera vez el imperio persa parecía vulnerable. La ciudad de Tiro era considerada inexpugnable. Estaba protegida por el mar. Nadie había logrado conquistarla. Alejandro decidió hacer algo impensable. Construyó un camino gigante sobre el agua. Meses después, la ciudad cayó. Fue una demostración de su determinación para Alejandro. Lo imposible simplemente tardaba un poco más. Tras nuevas victorias, llegó a Egipto. Allí fue recibido como un libertador. Los egipcios lo proclamaron faraón. Visitó el famoso oráculo de Sigua. Y según algunas fuentes, salió convencido de que tenía un destino divino. Su confianza se transformó en algo más. Comenzó a verse como alguien elegido por los dioses. Año 331 a.C. llegó la batalla decisiva. Darío reunió uno de los mayores ejércitos de la antigüedad. La diferencia numérica era enorme, sin embargo. Alejandro volvió a sorprender, su estrategia fue perfecta. El ejército persa colapsó. Darío huyó nuevamente. El imperio persa había sido derrotado. Uno de los mayores imperios de la historia acababa de caer. Con Persia derrotada, Alejandro se convirtió en el gobernante más poderoso de la tierra. Poseía riquezas inimaginables, palacios, ejércitos, ciudades. Pero había un problema.
Nada parecía suficiente, siempre quería más. Alejandro continuó avanzando hacia el este. Conquistó regiones peligrosas, montañas, desiertos, territorios que ningún griego había visto antes. Fundó decenas de ciudades, muchas llamadas Alejandría. Su sueño era unir Oriente y Occidente bajo un mismo imperio. Finalmente llegó a la India. Allí enfrentó guerreros desconocidos y elefantes de guerra. La batalla del río Hidaspes fue una de las más difíciles de su vida. Aún así volvió a ganar. Pero esta vez ocurrió algo inesperado. Sus soldados dijeron basta. Llevaban años luchando, estaban cansados, querían volver a casa. Por primera vez, Alejandro no pudo conseguir lo que deseaba. Con enorme frustración inició el regreso. La travesía fue terrible. Muchos murieron atravesando desiertos, el ejército estaba agotado y Alejandro comenzaba a su día a mostrar señales de desgaste físico y emocional en Babilonia. Cuando apenas tenía 32 años, cayó enfermo, la fiebre aumentó. Los días pasaron y el conquistador más grande de la historia dejó de hablar. Poco después murió. Las causas siguen siendo un misterio: envenenamiento, malaria, fiebre tifoidea. Nadie lo sabe con certeza. Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido. Fundó ciudades, transformó culturas, cambió la historia. Sin embargo, su imperio comenzó a desintegrarse poco después de su muerte. El hombre que parecía invencible descubrió una verdad que nadie puede evitar. La muerte llega incluso para los más grandes. Y quizá esa sea la razón por la que seguimos hablando de él más de 2000 años después. Porque Alejandro conquistó el mundo, pero jamás pudo conquistar el tiempo y más aún la muerte.